Hoy vamos a empezar un poco a tratar de plantear, yo decía, la forma de estudiar podría ser el título, ¿no es cierto? O la forma de la preparación del material ese que tanto hemos hablado sobre la percepción y la expresión, ¿no? Entonces, en el proceso de internalización, que también hemos hablado mucho, nos centraremos ahí, ¿no es cierto? En este gran proceso de complejidad que se produce dentro del músico, en la elaboración de todo el material que después tenga que dar. No solamente se refiere al estudio del instrumento para tocar el instrumento, sino cómo se elabora el proceso interno para que él dé música a través del instrumento. Entonces la finalidad es esto, ¿no es cierto? Es no solamente decir, bueno, el instrumento se toca así, y se toca así y ya está, sino que esos serían meros aspectos mecánicos que llevan de pronto gran trabajo de organización, pero que tienen que tener una clara finalidad de hacia qué meta se lleva el resultado de la obra en sí, de acuerdo a la circunstancia, ¿no es cierto? En la circunstancia de la pedagogía, de un programa de estudio, según el año que sea, o de subir al escenario, cual fuera la razón del término de la expresión de lo que se está preparando, ¿no? Lo hemos trabajado muchísimo en clase, esto, indicándole a los alumnos principiantes y no tan principiantes y avanzados también, la forma de encarar la preparación del trabajo. Para cada caso, para cada persona, para cada alumno, y para cada momento del estudio, y para cada obra, o para cada sector de la obra, de pronto, tendrá que haber una indicación más o menos precisa, si no está claro, o si es necesario, digamos, determinar los procesos que normalmente son desconocidos, ¿no es cierto? O sea, cómo introducir en el conocimiento de las funciones a cumplir, ¿no es cierto? Esa es la misión del enseñante, ¿no? Que no es solo guía, sino que es el instructor, enseñante, etcétera, ¿no? Tiene todas las funciones posibles de llevar al que está estudiando a que consiga no lo que se propone el que estudia, porque él no puede tener una visión clara ni una proyección demasiado recorrida, digamos, demasiado larga de lo que pretende. Pretende algo que conforma un cierto ideal personal, pero que no tiene claro ni cómo llegar hasta ahí, ni cómo va a ser eso cuando llegue, ¿no es cierto? Pero el que conduce sí, porque es el que pone los límites y dice, vas a preparar el programa de tercer año, de cuarto año, pone un límite de cuál es lo que tiene que conseguir hasta llegar a qué, sabe los límites, los horizontes de cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, por eso el pedagogo, el profesor, no es solamente guía de los procesos, sino que tiene que introducir muchas novedades, ¿no? Entonces, por supuesto, las tiene que tener primero. Tiene que tener no solo el conocimiento de las funciones a llevar a cabo, sino la experiencia, no solo de haber llegado a esas metas posibles, que no le ponemos un límite a eso, porque depende a veces de las condiciones de la persona, de la condición de la circunstancia, de lo que fuera que se proponga, pero siempre tiene que ser una cierta meta distante, ¿no es cierto? Tiene que haber
no solo llegado a esas metas, sino haber adquirido una experiencia ahí. De manera que la experiencia esa propia del que guía es el que va a ir poniéndole el sentido de praxis, digamos, ¿no? De hacer síntesis, de ir como directo en los caminos, que esa es la experiencia del enseñante. Hace que los caminos desde el comienzo y siguiendo, no sean demasiado tortuosos, ni demasiado cargados, ni demasiado, que sean más o menos los equilibrados, los correctos, para que el trabajo no se haga tan pesado hacia el final. Eso depende mucho, no solo del conocimiento de las funciones del que enseña, sino que la propia experiencia reconoce cuántas cosas que tal vez no son tan necesarias o que no hay que profundizarlas tantos, y otras que a veces quedan de lado, sí, ¿no es cierto? Eso depende mucho de la experiencia, porque no todo lo puede decir el conocimiento más o menos establecido, porque el verdadero conocimiento establecido es el que lo tiene y el que lo ha sellado, lo ha profundizado con su experiencia. Ese es el establecido que debe primar. Por eso se necesita de alguien que conduzca. De ahí la gravedad, lo grávido, digamos, de importancia de la enseñanza, del arte y sobre todo de la música. Que si la enseñanza saca profesores inexperientes, digamos, de gente que sabe poco y tiene poca experiencia, y eso semella todo el sentido de la instrucción real. Es decir, si él no llegó, él tampoco va a permitir que otros lleguen. ¿No es cierto? Eso es muy difícil que se produzca, porque aquí no hay caminos fortuitos. Estos que estamos diciendo no son fortuitos. Hay muchas cosas fortuitas en el camino, pero que son de ayuda o de interferencia a veces, o de interposición, los elementos fortuitos, pero los reales no son fortuitos, son aclarados por la experiencia de vida, ¿no es cierto? La experiencia de la vida es lo que determina qué cosa mejor, más útil. Entonces esa experiencia de vida es transmitida por alguien que tenga vida también, que la esté viviendo esa vida. No se puede escribir en un tratado, por eso nadie puede estudiar un instrumento con un tratado. Aunque aprenda muchas cosas, nunca va a estar seguro si eso está al revés o al derecho, si lo entendió para allá o para acá, ¿no es cierto? Necesita que alguien le diga, no, esto era nada más que había que mover el dedo así, y a lo mejor se hizo una maraña de preocupaciones. Cuando viene el que tiene la experiencia le dice lo simple que era, ¿no es cierto? Entonces se transmite así. Como decíamos que el arte es un estado la música es actual, ¿no es cierto? Es actuante al actual, como la vida es acto. Se transmite de acuerdo a esto, a acto. ¿Cómo se hace? Muy bien. Entonces vamos a... nosotros habíamos puesto unos títulos la vez pasada. Recordame vos lo que yo había puesto acá, que era pedagogía. Pedagogía musical. Eso es como una... sería como una cuestión general que estamos tratando en todo, ¿no es cierto? Y lo otro eran funciones. Funciones de percepción, elaboración y expresión. Ahí está, funciones de percepción, para que no perdamos de vista elaboración y expresión. Ahora, en particular, digamos, cómo se lleva una música al instrumento para que el instrumento dé eso, lo dé. Decimos que hemos elaborado muchísimo esta idea, ¿no es cierto? Que esto es musical. Entonces, es algo que tiene que
entrar, internalizar, penetrar, ¿verdad? Incorporar, todas esas palabras, en la persona, que esto se elabore y luego se pueda expresar. Son los tres factores principales. Porque nada que la persona no posea dentro de sí lo podrá dar. Por eso es para dar. La expresión es para entregar, para dar, para enviar. ¿No es cierto? Otra síntesis sería que el músico que ya consigue lo que tiene que hacer está como al servicio de mandar, de expresar sería como enviar lo que él tiene para que sea recibido. Entonces él tiene que elaborar mucho interiormente para eso poder enviarlo. Y ahí se regularán todas las calidades, las funciones, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis sería, de cómo salga el resultado dependerá mucho de cómo estudió. Si estudió en forma equívoca, si estudió en forma incompleta, si estudió mal, por decir así, no podrá dar bien lo que da. Si en música algo se dice bien y se expresa bien, es porque fue bien estudiado, fue bien preparado. Y esto es como una ley que se cumple todo el tiempo. Por más que a uno le parezca que esto puede haber variables, ¿no es cierto? Sí, las variables dependen de la condición personal. La persona a lo mejor tiene muchos dones, muchas condiciones, que aprende rápido, lo que fuera, ¿no? Entonces, depende, de eso sí depende de cómo fue enseñado, depende de cómo trabaja, es decir, si sale bien es porque se preparó bien, de algún modo en una parte hay que descubrir lo que está bien, porque no hay resultado fortuito acá. Que uno agarró el instrumento, tocó y salió bien de casualidad. Bueno, puede ser invocar tres notas, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno. Nuestra cuestión será empezar a tratar esto de la incorporación. Y llevándolo un poco aparentemente a una cuestión un poquito que podría parecer como burda, pero que no lo es. Que muchas veces hemos hablado en clase, ¿no? Que esto se parece a la ingesta, comer. Porque si yo tengo que internalizar, llevar dentro de mí, decíamos que no es posible hacer esto si no es con los sentidos, ¿no es cierto? Porque son las únicas puertas que el cuerpo tiene. Para que yo que estoy dentro de mí mismo, reciba de lo que está afuera. Eso nunca lo pensamos así. Uno cree que todo lo que existe es todo lo que uno puede ver, tocar, oír, nada más. Pero sabemos que esas son puertas limitadas. Ya ahora en las grandes ciencias acústicas y demás, ciencias mecánicas y físicas y demás, sabemos que el oído oye una franja, que hay extremos y cantidades que el oído no oye y que lo captan los instrumentos, ciertos instrumentos. Que el ojo ve tal cosa, pero hay otros los animales que ven otras cosas, que ven más, etc. O sea, sabemos que hay un margen, ¿ven?, de percepción. Quiere decir que hay todo un universo que nos lo perdemos, digamos, ¿no? Bueno, pero de todos modos, ven, hay algo por lo que una puerta que los elementos entran dentro del cuerpo. Como hablamos a veces en música, decimos que la música no es tampoco solo lo que se oye, sino que adquiere significados y que a veces entre una persona y otra, o entre dos ejecuciones de la misma persona, a veces cambia el significado de la misma cosa que se escuchó. Quiere decir que hay otras cosas que no están ni vistas en una partitura, ni oídas por un oído, se escapan, ¿verdad? Pero de todos modos, comparábamos, que de algún modo tiene que internalizar, por eso hemos hablado mucho sobre imágenes, visuales, etc. Y esto de la ingesta es también, entra como
interpretado a veces con un cierto sentido, si se quiere, poético, ¿no? Que la cuestión esta del alimento es como un misterio también, ¿no es cierto? Hay un misterio del alimento, porque no todas las cosas son posibles de transformarse en alimento, que no depende solo de la mecánica metabólica y demás. Bueno, eso también es un mundo muy grande, ¿no? Sin embargo, la vida nuestra, del cuerpo y aún el sostenimiento psicológico y del alma y demás, depende de cómo esté funcionando este cuerpo también, ¿no es cierto? Está todo muy unido. De manera que esta ingesta tiene que ser cuidadosa, ¿verdad? Y el cuerpo, porque el cuerpo tiene que recibirla, tiene que subdividirla hasta llegar a conformar una molécula de una X sustancia química y la pueda asimilar. No solo que la transforma en energía, sino que la transforma en todo lo que la persona es. Nosotros podemos decir, yo como una manzana. Beethoven también come una manzana, ¿no es cierto? Ahora, la manzana de Beethoven hacía un Beethoven, ¿no es cierto? La mía me hace a mí. Entonces, ven, el alimento parece una cosa que para todos es lo mismo, pero sin embargo, la persona no es solo el alimento, sino que la asimilación esa pasa después a estos planos supremos del ser, que son como desconocibles, ¿no es cierto? Por eso hablaba yo del misterio del alimento, ¿no es cierto? Porque hoy en día a veces las cosas se interpretan como excesivamente mecánicas, prácticas, pero va mucho más allá. Por eso lo llevé al plano poético, por decirlo de alguna manera, ¿no? El alimento de las impresiones también. Una impresión a uno le puede caer mal, no sé. Para nosotros ahora simplemente es una comparación que me parece apropiada, porque el alimento es un entero, el caso de la manzana es un entero. Ahora el cuerpo no la puede asimilar así entera, tiene que seccionarla, ¿verdad? Y entonces al punto de llegar a la simpleza de la mínima molécula para la asimilación. Esta palabra es, ¿no es cierto?, también para nosotros, asimilación. Entonces, la asimilación empieza cuando se toma el alimento, que ya se lo selecciona y se lo secciona, se lo parte también de cierta manera, ¿no es cierto? Esto poníamos el ejemplo, que ya se corrió mucho el ejemplo de que si uno tiene que almorzar y tiene que comer pollo, y le pone un pollo entero adelante, no lo puede ingerir entero al pollo, ¿no es cierto? Primero porque no entra en la boca, y después que si llega a entrar, la indigestión después se le cura por 3 años, ¿no? Sino que lo que hace es ya dividirlo, ya seccionarlo. Como si dijéramos, no me puedo comer un pollo entero de un solo bocado, pero si me dan tiempo, sí, ¿no es cierto? O sea, si me dan tiempo, que pedacito por pedacito va. Y entonces ya empieza el trabajo de asimilación, ya empieza ahí, a todo el proceso digestivo tan complejo que es. De manera que tampoco uno puede pretender que cuando aborda una obra también tiene ese estado como abrupto, digamos, como primario de una primera ingesta, ¿no es cierto? Entonces no se puede pretender que la asimilación se produzca ya enseguida. Que yo ya sé qué notas son, las toco y ya está, y ya ahora me salió y la toco. Algo más faltará, ¿no es cierto? Para que venga desde dentro. Tanto hemos dicho eso de dentro, ¿no es cierto? O sea, nada que no haya dentro no puedo sacar. Y el adentro ese es un producto ya elaborado. Es decir, la manzana se manifiesta siendo yo. Y eso es un proceso complejísimo del metabolismo tremendo. Ahora, la música, hemos dicho algo de esto, ¿no es cierto?
uno toca una música que es de tal compositor, que tal hizo el arreglo, pero cuando yo la toco, eso es mío lo que toco. Entonces ahí se produce la asimilación. Entonces el misterio nuestro está en saber cómo hacer este proceso interior, ¿no es cierto? Entonces es muy conocido el hecho de que un buen profesor, medianamente bueno, va a dar consejos también buenos o medianamente buenos a un alumno y decirle más o menos cómo tiene que estudiar. Le va a decir que no lea toda la obra, mínimamente, ¿no es cierto? Yo no digo que todos lo hagan, no sé, ¿no? Pero se entiende que esto es una cosa difundida, que tiene que hacerlo por sectores breves, que sería parecido como seccionar el alimento, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar nosotros es el concepto de sección y lo vamos a luego desarrollar. Podemos comparar, que vamos a mencionar mucho después, esto de la ingesta, esto que decimos que si el entero no lo puedo ingerir, tengo que separar, tengo que cortar, tengo que seccionar. Quiere decir, podemos decir que el entero sería la obra entera. Y lo seccionado es también un elemento que se ha seleccionado a su vez, ¿no es cierto? Se ha elegido cómo se corta, cómo. Y como está compuesta una obra, tendrá esta totalidad que será la unidad completa de la forma y tendrá componentes internos de unidades internas que forman la unidad completa. A esto llamamos que la forma musical puede manifestarse para nosotros ahora en el trabajo como microforma y macroforma. Es decir, de las unidades pequeñas que hay dentro de la forma y de las unidades mayores o la unidad completa. Siempre es una relación. Una macroforma contendrá microformas. Así que si yo tengo unidades internas, si yo tengo en una obra 2, 3 unidades internas que las podemos llamar partes, dentro de esas se suben microformas de tal parte o de otra parte, ¿no es cierto? Entonces, este sería un concepto general de lo que estamos diciendo. No puedo recibir la macroforma completa. Sería como imposible de internalizar eso entero. Entonces tengo que aplicar un procedimiento selectivo de la microforma. Ahora, uno puede llegar a un profundo conocimiento general de la forma musical, en particular de la forma que está tratando, y tener un concepto muy claro, muy profundo sobre un análisis de subdivisión de microforma de una obra que analiza ya para un músico avanzado que puede hacer eso. Un alumno principiante no tiene ese conocimiento, pero de pronto, para el caso de la preparación de una obra en el instrumento, no es imprescindible tener esa aclaración de la microforma de la forma pura musical, tener un análisis tan exhaustivo, sino simplemente con tomar una sección breve de estudio y cualquiera sea que componga esa unidad, con eso es suficiente, que ahora vamos a aclarar un poco más qué consejos tiene que recibir un principiante, ¿no es cierto? Por eso nosotros lo que tratamos de hacer es de tratar de enumerar el concepto en general. Yo por eso hablo del principiante, del avanzado, subir a un escenario, en todos los casos, ¿no es cierto?, de cómo aplicar un elemento. No hacer solamente una cuestión gradual de cómo se empieza a estudiar y después los años, cómo viene, seguir el programa, sino tratar de definir un concepto que va a tener muchos grados según dónde se apliquen. Por eso digo, ¿qué quiere decir una sección de estudio? ¿Cierto? Para después ver cómo se aplica eso en los diferentes momentos.
Vamos a poner directamente acá. Concepto de sección. En el estudio de una obra musical, según el concepto de micro o macroforma, puede haber varias unidades posibles en este acto del aprendizaje de una obra. Es decir, está el sentido de la forma o de la estructura puramente musical. El sentido de estructura, a su vez, de eso musical, trasvasado a qué dibujos y qué estructuras tengo que hacer en el instrumento, que puede haber coincidencias o no coincidencias, o todas diferencias, es decir, esto es otra unidad distinta, la digital. Otra puede ser una unidad diferente dentro de eso, el traslado de la mano pueden tener unidades distintas a su vez. Es decir, ¿qué es una sección? Sería un pequeño periodo aislado de la unidad asociada, de asociar microformas, y compuesta. Pues decimos, una obra musical está compuesta. Son elementos mínimos que están asociados y conforman un ciclo compuesto, complejo, ¿no es cierto? Todo esto dentro de la unidad de la forma musical. Entonces, la sección es un pequeño periodo. Y que decimos, conforma un sector localizado. Esa localización se da por unidad de estructura. Esa estructura será musical, en principio, puede ser también, como dijimos, digital, de traslado de mano, y que ahora estamos hablando de ya cuestiones de realización de praxis, ¿no es cierto? Pero si vamos al aspecto expresivo, al aspecto estilístico y demás, hay muchas más unidades de estructura. Tal vez no siempre uno esté autorizado a hacer ni demasiado simple o demasiado profundo, según la circunstancia. Por eso todas estas cosas siempre dependen de cómo son aplicadas. Como hemos dicho otras veces, el estudiante está dependiendo del que lo guía, de la experiencia del que lo guía, y llegará un momento en que su habilidad personal, ¿no es cierto?, la experiencia de su propia realización hace que ya tome las decisiones solo. Es decir, como que es maestro de sí mismo, pero porque sabe guiarse solo, pero una guía tiene que haber. Entonces, son elementos de aplicación, por eso que digo que una sección puede tener un sentido musical, por lo cual se fija la sección, puede tener un sentido digital o de traslado de mano, porque si es solo musical y yo digo, bueno, voy a hacer el antecedente, sí, pero tal vez el antecedente que haga de X parte tenga a lo mejor 3 o 4 unidades digitales adentro. Entonces ya es demasiado complejo para lo digital. O tenga 4 traslados de mano. Ese antecedente que yo veo que tal vez que pueda tal vez verse como sencillo. Pero resulta que después hay que mover un montón la mano ahí. Quiere decir que como unidad de estructura tal vez es muy complejo. Entonces ahí viene otra explicación sobre la sección, ¿no es cierto? Que hemos hablado muchas veces de este asunto. Que nosotros llamamos la sección elegida para estudio es tan eventual, ¿no es cierto? Depende del momento, depende de muchas cosas. Por eso me parece conveniente la definición general.
tiene que ser un pequeño periodo que, de acuerdo a la preparación del que está ejecutando, pueda armarlo y tocarlo bien prontamente, repasándolo 2, 3, 4, a lo sumo 5 veces, ya tiene que salir bien. ¿Qué es bien? Tocar bien quiere decir cumplir con aquellos elementos que se han establecido. Por ejemplo, el señor dice, tiene que hacer las notas que están escritas en la partitura. Muy bien. Si están las notas, está bien las notas. El ritmo lo tiene que cumplir, los puntillos, etc. Si están bien, está eso bien. Si hay algún otro elemento que deba cumplir, bueno, que esté cumplido lo que se propone que deba cumplir, eso es bien. Bien no es que ya el estilo trascendente ya esté cumplido, que ya, como otras veces decimos. A veces, en general, sucede con principiantes y no tan principiantes, ¿no? Que vienen a la clase y le preguntan al profesor, antes de tocar lo que trajeron a clase, dice, ¿y cómo es esta obra? ¿No? Porque tiene miedo, tal vez teme, de que cuando toque lo que trajo, lo que estudió, esté tan equivocado que pase una vergüenza frente al profesor, porque si es, ¿verdad? Si es blanca y él la toca negro, entonces va a ser un papelón, ¿no? Entonces, por supuesto, yo nunca digo eso, de cómo es. ¿Y cómo es de acuerdo a qué? ¿No es cierto? Porque de acuerdo al plano donde está trabajando el alumno y de lo que preparó, lo hizo con su criterio y no depende de que el criterio donde lo quiere llevar el profesor sea el último de todos, sino a ese a donde quiere llegar, que es una meta cortita, a lo mejor que solamente lo mueva los dedos. Entonces, ¿qué se le va a decir cómo es? El cómo es un estado terminal, que es con la idea que generalmente la gente viene de afuera escuchando música, que es el estado terminal perfecto completo, que escucha la música, aprieta el botón y sale la música y cree que hacer música es hacer eso. Esa sería la meta completa final, quién sabe cuándo llegaremos a tener eso así. Pero tiene que haber muchas unidades previas o unidades internas a ir consiguiendo, completando para asociar y llegar a la unidad final. Entonces, eso lo sabe el profesor, lo debiera, ¿no es cierto? Debiera saberlo. Entonces, por eso es importante, me parece, tener presente un poco estos conceptos aplicables. ¿Qué es una sección? Lo seguro es que será imprescindible fijar una sección. Ya hablaremos bastante sobre esto. Sí, algunos elementos de poder fijar en la sección, yo he puesto esto acá, ordenar ejecución de esa sección según precisión sonora o de articulación de sonido, exactitud rítmica. Estas son dos cosas bien importantes. Tiene que haber una precisión, es decir, tengo que bajar teclas, tiene que estar exacto esto. Todo, por eso, todo tiene que estar en su lugar, bien hecho, como decíamos, ¿no es cierto? El bien hecho ese es un grado posible, exigible en el momento. Pero eso que se pide en el momento tiene que estar bien, porque el fin nuestro siempre es la internalización de un elemento y que eso que se internaliza se quede ahí, se quede dentro. El quedarse dentro quiere decir que va a formar parte de una memoria, algo que yo deberé recordar luego cuando tenga que expresar. Entonces, mucho hablaremos de esto, de la memoria, y que hemos aclarado en clases anteriores, ¿no es cierto?, sobre memoria, que la memoria, también podemos llamar memoria a la construcción de un cúmulo
de funciones sabidas que tengan estabilidad internamente, es decir, que yo las tenga conmigo. Que cuando yo lo manifiesto es mío, yo lo tengo esto. Si se quedó ahí, porque eso constituye una memoria. No equivocarse que estemos hablando de tocar de memoria sin la partitura. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la construcción interna. Cualquier construcción que yo haga siempre constituye una memoria. Entonces, digo, aclaramos esto ahora, ¿no? Hay por lo menos 3 factores. Se trabaja en la internalización, lo ponemos aparte porque acá faltan puntos, ¿no es cierto? En la internalización se trabaja para la memoria. En la internalización se trabaja para la memoria, es decir, yo introduzco todo dentro de una memoria, además intencional, ¿no es cierto? Todo en el plano voluntario, es decir, trato de recordarlo, trato de que se establezca en esa memoria. Después habrá muchas verificaciones, veremos, hay procesos de corroboración, si está, cómo está, si se torció, si se le falta algo, eso se revisará muchas veces. Pero, bueno, va a esto, se trabaja para construir esa memoria. Luego, se trabaja en la elaboración para asimilar en la memoria. Asimilar, hacer lo propio. Que yo mismo, el sí mismo, yo mismo soy eso, lo asimilo, pasa a ser parte mía. Asimilar en la memoria. Para luego, el resultado, expresar desde esa memoria. Venimos como a repetir tantas veces que hemos hecho este proceso de varias maneras, ¿no es cierto? Como decíamos, nada que la persona no tenga dentro de sí podrá dar, y lo que da, lo va a dar desde la memoria que construyó, por supuesto. Por eso no hay aquí elementos fortuitos que no sean el fruto de la combinación circunstancial de lo que ya está establecido. Es decir, esto que yo sé hacer resulta que ahora me salió de una manera diferente que ayer, salió igual bien que ayer, hoy, pero hoy me gusta más por esto, por aquello. Entonces, hay cosas que son fortuitas, existe lo fortuito en la vida, ¿no es cierto? Pero lo fortuito se da dentro de lo que ya está de pronto establecido. Entonces, por eso, tiene que ser precisa la articulación sonora. Tiene que ser exacto el ritmo. Este es uno de los factores, si no el más importante, ¿no? Sobre la rítmica. Porque hay un estado elemental de la medida y de la combinación de las medidas en el ritmo. Elemental porque si se cuenta que si es una redonda, es una blanca, una negra, una corchea, y la relación entre los valores o de duración entre estas, hay una noción elemental que es el valor puro de cada una de las figuras, ¿no es cierto? Muy bien. Después, el valor ese de esas figuras, en la expresión ya, como decíamos otra vez, trascendente que pueda ser, esos valores se adaptan a un grado de excelencia de la expresión, del estilo, de lo que fuese, ¿no es cierto? No es que cambien mucho, pero sí cambia la calidad o el tipo de relación según la frase, la expresión, etc. Bueno, va a haber cambios en esto, ¿no es cierto? Cambios de pronto muy sutiles que hacen a la excelencia de la música, porque si no, sería muy fácil hacer música con hacer una máquina que cumpla, hacer como el MIDI que hace sus corcheas y ya está resuelto, porque está preciso, está justito hecho todo ahí. Entonces hay un sentido rítmico también que tiene su raíz en lo vital. La persona viva es esta, que ayer salió de una manera, hoy de otra, pero las dos son iguales, válidas. Entonces, eso radica mucho en el sentido rítmico. Por eso,
a veces, si uno quiere o necesita muchas veces medir la aptitud musical de un individuo, ¿no es cierto? Y se prueban varias cosas, bueno, cómo funciona el oído para lo sonoro, pero el sentido rítmico, corpóreo de las manos. A veces hay equivocaciones también, gente que no tiene una práctica mecánica corporal al principio y que después cuando la descubre resulta que tiene un sentido rítmico extraordinario. No siempre se nota de entrada todo eso, ¿no es cierto? Pero este es uno de los más importantes, la relación rítmica de los valores en el movimiento, que es sobre lo que después siempre se trabaja muchísimo, esto, ¿no? En todos los grados de ejecución y de estudio. Pero hablamos de la sección elemental. Entonces, ahí ven tocar bien, ¿qué quiere decir? Y bueno, cumplir, en principio, que la rítmica sea exacta de acuerdo a que no haya desvíos, equívocos, prolongaciones indebidas, cosas que puedan fijarse en el movimiento, ¿no es cierto? Luego, otra cosa importante es, para el trabajo de la sección, el orden de posición de instrumento, o del instrumento. El orden de posición. Eso también es importante, porque a lo mejor cumple las notas, cumple el ritmo, pero la no comprensión de la relación de posiciones, de cómo tomar el instrumento, cómo mover, cómo realizar ciertas cosas, pueden ser equívocas o pueden llevar a error en ese momento o después. Entonces, eso también tiene que estar bien. Tiene que ser elementalmente útil, ¿no es cierto? Tiene que ser correcto de acuerdo a lo elemental que pedimos. Otra cosa a tener en cuenta, porque puede haber muchas, yo pongo algunas acá, por supuesto, muchas que pueden detectarse particularmente. Otra vez, posición de mano y articulación digital. Ahí también, a lo mejor los movimientos están más o menos conseguidos, uno se da cuenta que están bien orientados, que a lo mejor falta mucho para dominar ciertos procesos, pero que el de la experiencia nota que está en camino. Entonces ya está bien, lo bien que debía ser, ya está cumplido. Pero hay muchos ahora detalles de traslado de mano, de articulación de dedos, etcétera, pequeños detalles que pueden también corregirse en ese momento. No es demasiado esto lo que se pide, porque esto es lo que hace, lo que determina la dimensión de la sección. Cuando una sección es muy larga, cuando es muy compleja y tiene muchas otras cosas que no se pueden cumplir porque son muchas. Por eso digo que, ¿cuál es la sección? La sección es aquella que con 2 pasadas, 3, 4, 5 pasadas, ya están bien todas estas cosas. Una más, que puede ser para nosotros en el bandoneón, movimiento, yo pongo acá movimiento, posición, todo el complejo de posición del instrumento, ¿no? La pusimos, no, es lo mismo, está repetido, sí, sacamos. Bueno, acá pueden aparecer una lista larga, ¿no es cierto? Muchas cosas que uno puede tener en cuenta, pero es para saber cuáles cosas tienen que estar más o menos bien organizadas. ¿Por qué? Porque la incorporación de esa microforma de la sección se tiene que producir a través de un proceso de aclaración por esta palabra. Vamos a ponerla acá, ¿no? Iteración.
es decir, por repetición, por identidad. Ítem sería identidad, ¿no es cierto? Iteración o reiteración. Hay un proceso de iteración, la cual el reafirmar la identidad muchas veces de un elemento hace que consiga su posición internamente. Es como un estado de hábito, vamos a decir, en la vida, que uno adquiere hábitos constantemente y que esos hábitos se sabe que se van a ir asentando después de practicarlos muchos. Es decir, uno se muda a una casa nueva y los primeros días llega a esa casa como si fuera una casa extraña. Hasta que no la siente propia, se cambia como de visión, ¿no es cierto? Entonces, algo así. Hasta que se sienta propio, tiene que producirse una repetición por identidad. Abrí la misma puerta 100 veces, entonces ahora siento que es mi puerta esa que abro, ¿no es cierto? Ya se incorpora por esto. Por eso, la repetición, que es un estado de iteración constante, es lo que va produciendo la fijación de un estado. Quiere decir que eso que yo oigo, veo, toco, etcétera, lo que decíamos de los sentidos, esto que yo estoy metiendo dentro, se queda dentro, se queda en la memoria, se queda porque se lo identificó tantas veces que no solo se lo ve con claridad, sino que ya pasa a ser una factura propia, digamos, pasa dentro de la función personal, ¿no es cierto?, de la facultad que la persona adquiere de realizar eso. Ya le es propia. Entonces ya estamos, ¿ven?, poniendo dentro de la memoria elementos que van adquiriendo un proceso estable, se van quedando ahí. Entonces, suele ser costoso, ¿no es cierto? Porque, muy bien, después vamos a poner un ejemplo. Suele ser costoso y suele ser árido, ríspido, ¿no es cierto?, incómodo. Una cosa que la primera vez, la segunda vez, son como extrañas. Entonces uno está tratando inmediatamente de establecerlo como que ya lo tenga que dominar y se resiste en quedarse, porque es un elemento externo, extraño a la persona. Entonces tiene que haber, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de rechazo, de las imágenes afectivas? Casi siempre la primera reacción es de rechazo, pero como yo sé que esto lo tengo que estudiar, me resigno, ¿no es cierto? Pero normalmente la primera reacción es de rechazo. Entonces, cuando uno ya sabe que más o menos la mecánica es esa, ya no hace caso a ese rechazo, porque sabe que lo tiene que incorporar, porque escuchó la obra y la quiere tocar, lo que fuera, ¿no es cierto? O sea, la obra es muy linda, pero ahora yo tengo que hacer esto de seccionar, que no es la obra, es un pedacito. Entonces, por eso, ese primer posible rechazo que reciba, en general, también es por desconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, la fijación de un elemento por repetición dentro de uno produce un estado creciente de conocimiento. Uno lo conoce más y lo conoce mejor cuando lo sabe hacer y lo entiende más cuando lo sabe hacer. Entonces, ahí sería el punto de meta de llegada, ¿no es cierto? Entonces, cuando se incorpora y que después sale solo, uno ya lo puede apreciar como una cosa, como algo que lo sacó de sí y a ver cómo sale, para que lo asocie con todos los demás elementos después. Entonces, entre todo lo que decíamos la vez pasada, el criterio personal, la apropiación, todo eso se va produciendo todo el proceso interno, ¿no es cierto? Pero quiere decir que esta repetición tiene que tener un cierto carácter más o menos meramente mecánico al principio. Por eso la pedagogía es imprescindible para estos procesos,
Porque la pedagogía es la que va a recurrir a elementos de aliento, de hacer nacer el entusiasmo sobre las cosas, de que le den ganas de hacer esto, que ir un poco subsanando el proceso de rechazo que se tenga, ¿no es cierto? Entonces, no le vamos a poner a un alumno una obra con 1.000.000 de notas por adelante cuando recién empieza para que ya se asusta de entrada, sale corriendo. Entonces, la pedagogía no va a hacer eso. Tiene que hacer algo que lo incentive, que lo llame, que le guste, que le entusiasme, pero que sea verdadero, que sea real, ¿no es cierto? Que lo lleve hacia los caminos que se quieren, que se tiene que ir. Entonces, por eso, el hecho de elegir la sección, ya la sección que hay son 5 notas, por ejemplo, que ya las puedo tocar, y entonces, bueno, ya eso ya es tocar eso. Entonces, también hay que decirle a la gente esto, que la microforma es también que yo conquisto la microforma, ya lo tengo esto. Entonces, bueno, se sumarán 1000 cosas después, muy bien, pero cada paso que se va dando, que sea seguro, que sea que me va a ser efectivo después, ¿no es cierto? Igual, hay muchas cosas que decir, ¿no? Recién empezamos con este asunto. Entonces, decimos, determinar, vamos a sacar acá, sacamos. Dejo el título general de concepto de sección y estos serían los subtítulos, ¿no es cierto? Este sería el subtítulo acá. Seguimos con concepto de sección con otro subtítulo. Entonces, saco aquí, ¿está bien? Sería, entonces, determinar sección de trabajo. Sería, en principio, en la música en sí, en lo que en la música se está trabajando, en la cantidad de articulaciones y en complejidad. Entonces, sería otros criterios, ¿no es cierto? Dentro de la música no nos preocupamos demasiado sobre el sentido musical, mucho que va a tener lo que la sección que estamos trabajando, ¿no es cierto? Pero sí que, bueno, forma una cierta estructura interna de la música, como hemos dicho en otras veces. Luego, podría ser de no sobrepasarse de cantidad de articulaciones. Y de no sobrepasarse en complejidad. Esto yo digo, si la sección es aquella que yo con 3 pasadas, 5 pasadas, 6, ya sale. Si no sale, es una señal de que hay más complejidades de las que yo observo. Algo pasa, aunque no detecte qué es lo que pasa, pero si la cosa no se arma, es porque normalmente es porque la sección es muy larga, ¿no es cierto? Si no hay alguna otra problemática. Entonces se achica la sección, se achica. Y muchas veces, aún tocando una música, hay un acorde X que se resiste a entrar, que la mano no toma la estructura del acorde, y la mano va y no lo tiene, y va y no lo tiene, y siempre hay una pifia, un esquivar. Entonces, bueno, el acorde se transformó en sección, el acorde es sección. ¿Entiende? Aunque sea una sola articulación. De manera que por esto es que no decimos hasta dónde es, sino que en realidad es un criterio, ¿no es cierto? Porque según la capacidad de la persona también, a lo mejor está tan capacitado que puede alargar un poco más la sección. Yo siempre el consejo es que no se adelanta mucho agrandando las secciones, ¿no es cierto? No digo demasiado chicas tampoco, ¿no? Pero bueno, es un término relativo que va manejándose. ¿Y qué va haciendo eso? Va determinando una propia experiencia en el trabajo. Va determinando un conocimiento del que estudia, del propio estudio. Es decir, el estudiante está aprendiendo a estudiar. ¿No es cierto? Entonces, en algún caso hará esta sección, en otro caso hará otra o más o menos. La explicación nuestra en clase es así, es muy general, con algunas precisiones. Esto de que si no sale, la tengo que achicar. Entonces, se deja el criterio de la persona, ¿no es cierto?
que aplique su criterio y que vaya aprendiendo de las dificultades mismas que le surgen, cómo hace la elección de esa sección. Lo que sí es siempre la indicación o la cierta vigilancia que hay que tener sobre el estudio de que la sección se lleve a cabo, de que no se admita igual que la sección es larga porque me parece que adelanto más y entonces se trabaja siempre en forma desprolija, porque esa sección que hay que incorporar nunca sale bien porque a lo mejor es demasiado larga o no se atendió bien. Siempre el consejo es el poder juzgar la unidad esa de sección, la utilidad, lo útil que me es. Porque la persona que estudia sola en su casa. Entonces tiene que tener un criterio más o menos aclarado para poder realizar el trabajo. Y uno lo va notando también en cómo le resulta el trabajo. Si le resulta, si no le resulta. Contraponemos este modo de administrar el estudio al hecho de una conclusión que puede sacar una persona que, viniendo sin saber música, crea que la música es un entero, que aprieta el botón y sale tocando. Entonces, cree de pronto que tiene que acumular sonidos o notas. Entonces, toca la primera nota, la que sigue, la otra que sigue, la otra que sigue. No solo desatiende el sentido rítmico, por lo cual está descolocando todos los valores de pronto, no está cumpliendo con eso que decíamos, sino que esa asimilación que está haciendo se está excediendo totalmente. A lo mejor son 2 páginas y leyó las notas de una página entera. Es como partir el pollo por la mitad y tragar la mitad tampoco me entra por la boca. ¿No es cierto? Es como tragar un bocado tan grande que no solo no voy a poder, que si llego a poder me hace una indigestión tremenda. ¿No es cierto? Entonces, esto creyendo que yo sumo y después voy abajo. Y por supuesto que no salió nada bien eso. Entonces vuelvo arriba. Otra vez sumo, llego abajo. Y así voy 100 pasadas. Como ponemos a veces el ejemplo. Muy bien, la 100, la última, pongamos, más o menos la pude meter en el cuarto de pollo, ¿no? Ahora bien, estuve haciendo todas las 99 que no me salían mal tocado. Hasta la última más o menos me conformo más. Quiere decir que yo hice el proceso de fijación por iteración con todas las que me salieron mal, porque repetí todas las mal tocadas. Y me siento contento cuando llegué a la última, me salió bien que fue una sola, que no hice la fijación. Quiere decir que esa que me salió bien no me va a quedar tampoco. Entonces, ese es un trabajo mal hecho, así no es. Si yo como así también, enseguida me tienen que llevar al hospital, al médico. ¿Verdad? Porque va a hacer daño eso. No va a llegar a ninguna conclusión. Tendrá que ser de la microforma a la macroforma. Por ejemplo, un compositor también construye la obra. Ahora, si tiene que escribir la 9ª sinfonía, ¿la va a escribir toda junta? No, la va a escribir nota por nota, porque él la escribe con la mano. Ahora, el compositor acá es distinto, porque él se guía a sí mismo, o puede recibir consejos. Él sabe la macroforma, porque sabe cómo tendrá que quedar la macroforma. Y guiado por la meta de la macroforma, lo que hace es trabajar en la microforma. O sea, la tiene que construir, la va a construir de la microforma a la macroforma. Pero con la visión perfecta de que la planificación ya sabe que va a ser una sinfonía. ¿No es cierto? Entonces maneja los dos planos de microforma y macroforma para saber cómo tratar la microforma y que llegue a conformar la macro. Ahora, armar una música para tocar es exactamente igual.
Nada más que el principiante, pongamos, o un estudiante, tampoco sabe cuál es la macroforma, la tiene que saber el que enseña. Y para que vea cómo van trabajando la microforma para que después la obra llegue armada, ¿no? Porque si el profesor guía mal o aconseja mal y la arma mal, también. Y el alumno no tiene culpa, por decir, en eso, ¿no es cierto? Porque él trabajó y está construyendo su experiencia. Si no se le dijo que esto no lo haga, que no haga mal el ritmo, porque después no va a poder tocar la obra, resulta que después cuando quiere cumplir no puede porque fijó otras cosas. Entonces, ven, la fijación es muy seria, es muy importante, porque yo estoy siempre, de todos modos, construyendo memoria. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de memoria continua? Es decir, la vida tiene una continuidad de vida, ¿no es cierto? Que lamentablemente un día se corta esa continuidad, ¿no? Bueno, pero eso es otro capítulo. Esa continuidad de vida hace que cada cosa que sucede es una ejemplaridad pedagógica. Si yo voy y robo un banco, viene la policía, me llevan preso. Es decir, ese acto fue visto y fue juzgado, fue tomado como un ejemplo fuera de una norma y siguió la otra norma del castigo, pongamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ven? Hay siempre un estado de ejemplaridad juzgable. Quiere decir que está mostrado. Y todo lo que está mostrado produce una enseñanza. ¿Cómo reconozco yo tal cosa? Porque se enseña a sí misma. ¿Cómo sé que este árbol es de naranjo? Es como un conocimiento esto. Yo veo, es de naranjo. Cuando lo veo, es el conocimiento de la imagen de lo que percibo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso todo es pedagogía. La vida toda es pedagogía. Como hay algunas espiritualidades dicen, ¿no es cierto?, que estamos en la vida para aprender, dice. Y bueno, es porque hay una pedagogía continua. Evidente. Entonces, cualquier cosa que uno haga producirá una memoria y tendrá un producto interno. Por eso se aconseja que las cosas se hagan medianamente bien para que se encaminen bien, para que lleguen bien a un término aceptable. Eso sería la pedagogía y la enseñanza, es eso. Por eso decimos que la micro y la macro juegan como simultáneas, ¿cierto? Por supuesto, el estudiante, sobre todo los principiantes o los primeros tiempos, digamos, de estudio, no se sabe cuál es la llegada de todo esto. Entonces, claro, eso depende un poco de la manera de trabajo, del sistema de trabajo del profesor, de cuando necesita más o menos dar el ejemplo de a dónde hay que llegar. Y de pronto el profesor puede tocar algo dando el ejemplo de cómo lo tendrá que tocar el alumno, no cómo la obra tendrá que ser en un futuro. O sí, o también será útil, según el caso. Entonces, eso sí que es un criterio, por eso el que enseña tiene que tener ese criterio formado, por supuesto, ¿no? Eso lo decimos, pero eso se sobreentiende, no sé si en esta época se sobreentiende mucho, pero debe estar, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, hay una anécdota de que el hábito que tenía, ciertos hábitos que tenía Bach para la enseñanza, y entonces también explicaba mucho, era bastante riguroso, y en determinado momento que el alumno no comprendía o que no se sabía dar a entender, entonces era muy criterio del profesor, que esto se hace mucho esto, ¿no es cierto? Dice que él finalmente se sentaba al teclado y tocaba él, y esto tiene que tocarse así, ¿no? Entonces, el ejemplo directo del profesor que toca ya dice a dónde tiene que llegar. Muy bien. Pero bueno, son muchos factores. No solamente el de la praxis directa es útil, puede ser útil, no siempre, sino también el teórico. En la música existe esto del teórico. No confundirlo nunca, ¿no es cierto?, con que sea un conocimiento inútil el teórico, sino es explicar al alumno qué tiene que hacer.
para tocar estas 5 notas tiene que hacer tal cosa, tal sección, tiene que repetirla varias veces, tantas o cuantas. Eso todo entra en el criterio del que enseña, ¿no es cierto? No lo vamos a fijar mucho porque no podemos decir tienen que ser 5 veces. Para no haya fijaciones. Porque a lo mejor alguien necesita con 3 pasadas ya lo fijó y le quedó y tiene aptitudes, y otro que está días y días y las cosas no salen. Entonces ahí uno administra, a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que hacer realmente, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que la forma de trabajo es la forma del armado, que ya vamos a explicar eso también, ¿no es cierto? Es decir, cómo ir utilizando las propias aptitudes personales para el trabajo. Uno puede decir que si uno estudia demasiado por sector separado, después no pueda unir, no pueda realizar la ligazón de la unidad completa, si está todo muy separado. Y eso puede ser si tal vez se exagera demasiado con la repetición, creyendo que tiene que dominar y ultradominar una sección, y se repite con exceso, y se produce sí muy bien la fijación, pero hay que a veces tener el cuidado de que la fijación no produzca un aislamiento. Y se hace muchísimas veces, decenas de veces una sección, se deja, se hace decenas de veces otra sección y se deja, se las aísla cada una. Entonces, ese trabajo, eso también aclararemos, ¿no es cierto? Hay una función que es natural en la manifestación psicosomática, vamos a decir, de la persona íntegra, que es la de asociar, del poder asociar. Una unidad temporal determinada, que puede transcurrir esa sección en esa unidad temporal, con la unidad temporal que le sigue, se asocia, es tiempo-espacio que se asocia. Eso es una facultad que se tiene ya la tenemos como seres humanos. Es decir, los animales también la tienen, la naturaleza está esa función de diferentes maneras. Pero el ser humano la tiene como un fin superior de adquisición de nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Pero entonces no hay que temer a que el trabajo de la unidad particular se disasocie después, porque después hay que hacer un trabajo de asociarlas a su vez. Se trabaja una sección X veces, se produce la fijación, se trabaja la otra sección que se determine, se fija también, y luego se asociarán ambas para fijar las asociadas. Y en la asociación se producen otros inconvenientes. De pronto, esta segunda que me salía bien sola, cuando la asocio con la otra no sale. Entonces quiere decir que asociar las dos se determinó una nueva sección. Y asociar 3 o 4 determina una nueva sección, que necesita a su vez fijación. Porque lo que estoy fijando es la sección localizada con su asociación. Y la asociación es sumamente importante, porque es la que va a dar esta cosa tan tremenda que tiene la música, que es la continuidad rítmica. Eso que la música empieza y sigue y no para hasta el final, y siempre sigue con su equilibrio de acentual y de rítmicas y demás, ¿no es cierto? Que nunca se corta esa continuidad, esa es bastante difícil de conseguir. Eso es un proceso, digamos, bastante elevado de asociación de elementos. Porque nunca una música es una sola cosa toda hasta el final, sino que son microformas, ¿no es cierto?, que se van asociando. Entonces, lo de asociar es sumamente importante porque me va a dar esta cuestión de la continuidad rítmica. Y muchas veces cuando se producen ciertas problemáticas de discontinuidad rítmica, que son graves en la solución de la continuidad rítmica, suele ser de disociación de elementos, por alguna causa, por muchas pueden ser. No solo porque se haya estudiado más o menos o bien o mal, sino por ya causas otras, distracción, etc. Hay muchas causas por las cuales en un momento se pueda disasociar algo en el ritmo interno y se produce un quiebre del ritmo, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
la asociación esa es algo bastante severo dentro de la música de poderla conseguir. Muchas veces un error fortuito, un error que sobreviene en un lugar, produce un quiebre, una disociación que suele ser a veces muy difícil de recoordinar, ¿no es cierto? Por eso es tan difícil esta asociación rítmica. Pero la forma de resolver esta problemática es la microforma y no el hecho de estudiar una continuidad muy larga, que entonces yo tengo como asegurada esa asociación así, esa continuidad que no se corta porque es largo lo que estudio. No es así. Porque yo en ese caso estoy como fundiendo los procesos de asociación, los estoy como anulando en cierta manera. No los estoy aclarando, ¿no es cierto? Porque en un estudiante avanzado, como puede ser un concertista, es un estudiante avanzado, ¿no es cierto? No es alguien que ya conquistó todo, porque una obra nueva la tiene que estudiar. Entonces, producirá un proceso de asociación muy elaborado en el trabajo que realiza. Pero lo tendrá que abordar así, por asociación constante de procesos de microforma. Y ya veremos, ¿no es cierto? Pero la noción de sección va cambiando de acuerdo al proceso de estudio de una obra, ya vamos a avanzar más, ¿no es cierto? No es solo el concepto del primer armado de la obra, después hablaremos sobre los armados, ¿no es cierto? Que es todo un capítulo. Este sería el primer armado de coherencia que yo voy haciendo en la asociación de elementos, de lo que estamos hablando. Entonces también obtenemos un resultado primario del armado. Entonces, de pronto, una larga sección o una parte o la obra entera ya se consiguió armar y se toca toda, pero también se toca bien de acuerdo a lo que se pide ahí. Esa fijación en la memoria, ven que se trabaja para la memoria, está recién entrando en el proceso de asimilación. Entonces eso va a tardar un tiempo. De manera que hay siempre una vuelta al concepto de sección ya diferente que el principio. Ya veremos eso porque hay muchos factores, ¿no? Pero quiere decir que va a haber lugares localizados, es decir, de pronto una obra musical no es igual en todo, sino que hay lugares que son muy incómodos de tocar, otros que tienen muchas notas, muy complejos, otros que son más distendidos, es decir, hay lugares que son más fáciles, otros más difíciles, como se dice normalmente, ¿no? Entonces, de pronto, se descubre después, cuando se arma la obra, los lugares más inconvenientes que haya, y ahí hay que trabajarlos, localizarlo otra vez, hacer sección de nuevo. Ese concepto de sección luego va a ser diferente que el comienzo, porque yo ahora conozco la obra, ya ahora la toco, quiere decir que voy a subdividir de acuerdo a un conocimiento superior al del comienzo, ¿eh? Por eso el concepto de sección tiene muchas facetas que trataremos, ¿no es cierto?, en adelante. Y entonces por eso decimos que el trabajo, en principio, el trabajo de sección, en principio, disasocia. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Primeramente, disasocia para poder dar la particularidad de la sección y producir entonces su ingesta, su incorporación. Pero luego recupera, vamos a poner, primero disasocia y luego recupera la asociación con fines de la unidad. Las unidades internas, que también es muy variado, muy rico eso. Porque lo que decíamos del ritmo, que las funciones de la música se dan en el movimiento. Por eso es tan difícil conseguir esa continuidad del movimiento, del ritmo, de la música que empieza y que no para. Entonces, cuando se estudia la música, se estudia
según los factores que luego se van a mover. Por eso tiene que asociar, ¿no es cierto? Al asociarse se coordinan en el movimiento, porque cuando hay que expresarlas en el movimiento. Quiere decir que esas funciones no es que yo ya sé tocar y ya está, no. Saberlas quiere decir que yo las sé aplicar cuando todo se mueve. Sería como saber volar, digamos, ¿no? Uno puede ser un sabio y saber mucho volar, pero después hay que volar. O nadar. Uno puede saber mucho sobre nadar, pero después hay que tirarse al agua y nadar. ¿Está? Ya terminamos. Estudia música porque esto, ustedes todos lo practican, lo hacen, ya lo saben. Todo lo que decimos ya lo saben todo. Pero estamos aquí como tratando de expresar una unidad de generalización, ¿no es cierto? De llevar un conocimiento más o menos organizado de aplicación general. Para poder fijar cierto orden. Porque se estudia la música según el movimiento de su articulación, que siempre va de lo mínimo a lo máximo, de lo parcial a la unidad. Y este es un elemento a tener en cuenta aquí, una diferencia. Es muy difícil poder ordenar los elementos moviéndose. Tiene que haber algo por lo cual yo pueda detener en cierta manera el movimiento sin anularlo. Entonces, ¿qué se hace? En vez de detener el movimiento, lo que hace es que se lo localiza. Se localiza. Entonces, una sección, un sector breve, se percibe igual el movimiento, pero en una localización breve, que en la repetición produce un cierto estabilizarse. Parecería como que si cuando toco la obra empieza, sigue y sigue y sigue, ¿no es cierto? Como decíamos otras veces. Entonces es un movimiento que empieza y no para más, ya empieza y se fue. Entonces ahí no puedo reflexionar mucho, ya las asociaciones tienen que estar hechas todas. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo localizar? Porque yo me voy de los lugares y me alejo mucho. Y no tengo preciso en la memoria cuando empecé o cuando estaba por los primeros lugares qué pasaba ahí. Me voy porque hay otras alternativas muy adelante. Entonces, al ser breve, al abreviar el movimiento, se produce una localización. Y yo puedo ahora percibir cerquita de dónde salí a dónde llegué. Y de las dos, en la mente se hace una unidad, una imagen intelectiva, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Se hace una imagen, esta, la cual tiene principio y final. Entonces, conseguí encerrar la unidad del tiempo. El tiempo en el sentido de que yo conozco los valores, cumplo los valores y son perfectamente reconocibles. Cómo salí, qué hice, qué no hice. Entonces, sé bien cómo estoy haciendo eso porque lo estoy percibiendo con precisión. Es como que al hacer la sección yo me quedé ahí estacionado. Al girar se produce una estabilización. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Porque es lo que me permite repetir, fijar justamente. Porque estoy fijando elementos que veo con gran claridad. Y que a su vez están en el movimiento también. Solo que no están asociados a la otra microforma, que ya vendrá. Entonces, bien importante. Porque es ahí donde la fijación, como habíamos dicho, produce un estado creciente del conocimiento. Voy conociendo mejor cada vez esto que estoy haciendo. Es un reconocimiento constante que produce la repetición. Entonces después, incluso cuando la obra se sabe tocar más o menos armada, bastante bien, vamos a decir, hay zonas más problemáticas, entonces uno puede hacer, bueno, estos 4 compases, estos 8 compases,
no están bien, algo pasa acá, entonces uno hace eso solo y ya la conoce bastante a la obra como para poder hacer este proceso localizado. Al volver enseguida y girar y girar y girar, lo reconozco más, me quedo quieto, me quedo detenido observando sobre todo esto, ¿se entiende? Entonces, esta es una función importantísima para el tránsito de la continuidad rítmica, que no siempre se consigue habiendo armado una obra y ya tocarla, con tocarla y tocarla cientos de veces, no solo, porque al tocarla y tocarla se produce siempre un tránsito, siempre se pasa y se va. Se transita huyendo, digamos. Entonces, aunque quiera retener, no puedo mucho porque tengo que estar atento a lo que viene. Entonces, esto es un tránsito fugitivo, digamos, ¿no? Que tiende siempre a fugarse. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ven, esta sería otra cualidad de la sección, que me permite detenerme sobre un elemento que es el movimiento. Va a ser rarísimo esto, porque es propio musical. Esto es muy musical. De pronto, qué sé yo, correr una carrera con un automóvil, no se puede hacer eso mucho, porque ¿qué hago? Arranco, paro. Pero ven que a veces unos corredores han dicho, muchos, ¿no? Fangio, etcétera, que el día anterior, la semana anterior, o lo primero que hizo fue a la pista y caminó, la pista dio 3 vueltas caminando. ¿Qué es eso? Sin hacer sección, ¿no es cierto? Entonces, al ir caminando, empezó a reconocer todo lo que había ahí. Caminando, ¿no? Entonces, vio los pocitos, todo lo que había. Entonces, es muy importante ver con claridad por dónde uno va transitando, porque finalmente eso es un tránsito, ¿no? Entonces, ven, esa es una nueva cualidad del por qué detenerse en la sección. Porque el que está estudiando música se impele siempre de que quiere seguir, quiere pronto tocar la obra. Entonces, todo le empuja que quiere seguir, y más si todavía, si se ha hecho cierto armado que más o menos la toca, siempre empieza y ya quiere seguir siempre que hace el tránsito entero, quiere tener el entero enseguida. Sin embargo, ya después veremos otras facetas de la sección, de cómo hay que volver a la sección muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, este es un concepto de tenerlo siempre muy presente, sobre todo, como digo, cuando la obra está saliendo bastante y que para reparar ciertos lugares inconvenientes hay que volver a detenerse en ese lugar para poder resolverlo. Y ante el sentido opuesto que tiene, el hecho de que yo lo quiera resolver porque paso, o que lo voy a resolver si yo me detengo y ajusto los tornillos de ahí. Después paso a ver si lo que hice está bien, ¿no es cierto? Entonces, el sentido opuesto que tiene el trabajo, el pasar con el quedarse. ¿De acuerdo? Bueno, vamos luego a trabajar más asuntos sobre esto, más que avancen más, y vamos a tomar un ejemplo para ver la música escrita ahí, ¿no es cierto? Sobre un ejemplo, qué conviene, qué no conviene, en qué momento. Yo para la próxima organizaremos alguna cosa así. Así que bueno, los espero la próxima.